Muy buenos días, Ana Luisa. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, Antes de que yo me arranque con mis preguntas puntuales del tema, eh, ¿quién es Ana Luisa Garduño? Hola Lucy, muy buenos días. Gracias por este espacio. Bueno, Ana Luisa Garduño, que desde el 12 de diciembre del 2012 ha tenido que emprender una lucha incansable, una muerte en vida a raíz del feminicidio de mi hija Ana Karen, que tenía en ese tiempo 17 años. Una niña estudiosa, una extraordinaria hermana, hija, amiga, y que desgraciadamente, pues mi hija fue asesinada por su exnovio el día 12 de diciembre. Muchas gracias, Ana Luisa. Valoro muchísimo que comparta esta experiencia conmigo, con nosotros y el, esta capacidad que tiene usted, como tienen muchas madres, de hablar desde el corazón y desde el dolor, la admiro y la aprecio muchísimo. De verdad, muchas gracias. No- nos, ¿Me puede contar un poco la historia del feminicidio de Ana Karen? Bueno, Ana Karen conoce a Eduardo Villanueva, Villalobos, por medio del juego de Xbox Live. Ella inicia platicando con él por medio de ese juego y posteriormente, como a los 16 años, ella inicia un noviazgo en línea. Este chico, en diciembre, la fecha precisa no la recuerdo, viene por primera vez aquí a Morelos para conocer a Karen físicamente y obviamente nosotros siempre, pues por otros hechos delictivos que habíamos vivido, como el secuestro de mi esposo, mis hijos no salían a ningún lado. El chico llega a la casa para conocer a Karen y nosotros platicamos con él, lo tratamos, un tipo inteligente, un tipo educado, muy intelectual. Y este chico es así como inicia ya. Este chico venía cada 15 días a verla. Él es de Guadalajara, Jalisco, de Zapopan. Y llegaba los domingos en la mañana, porque ese noviazgo como 5 meses, cuando en una ocasión Karen me dice que este chico le había hackeado todas sus cuentas y que estaba muy molesto, que porque no le hacía caso. Y como yo tenía su número de teléfono, le llamé y obviamente muy molesta le reclamé que le había hackeado las cuentas. Él se justificó, dijo que no era cierto y que Ana Karen no le hacía caso. Le dije, a ver, creo que tienes que considerar que Ana Karen es una adolescente. Le dije, y que aparte de que tenga un noviazgo contigo, tiene tanto, no está a tu disposición. Le regresó las cuentas, esto derivó en que ese noviazgo inmediatamente terminó. Eso terminó en junio, eso lo recuerdo perfectamente. Y posteriormente a esto, él le mandaba mensajes o le llamaba. Yo le dije a Ana Karen, bloquealo nada más, no pasa nada, bloquealo. Ana Karen lo bloqueó, pero este chico a sus amigas de Ana Karen les mandaba mensajes, pero nunca Karen, conociendo a Karen, Karen era una niña de un carácter muy fuerte, un temple muy fuerte, porque conociendo a Ana Karen, yo siempre creí que cualquier cosa que pasara, Ana Karen me la iba a comentar. Entonces esto pasó, pasaron varios meses y efectivamente el día 9 de diciembre nosotros habíamos ido a hacer las compras para los negocios y era un domingo y nosotros acostumbrábamos que nos íbamos toda la familia
y íbamos a desayunar y hacíamos después las compras para los negocios. Cuando nosotros prácticamente ya veníamos de regreso, me habla una hermana que vivía en la casa con nosotros y le comenta a Karen que Eduardo estaba en la casa. Y Ana Karen me dice, mamá, dice, es que Eduardo está en la casa. Le dije, ¿y qué hace? Dice, yo no sé, pero yo no lo quiero ver. Le dije, no te preocupes, ahorita que lleguemos yo voy a hablar con él. Y me dice mi esposo, ¿tú hablas con él? Le dije, sí, voy a hablar con él. Llegamos aquí a la casa, mi hija se queda en uno de los negocios con una de sus primas para no llegar a la casa, y yo llego y hablo con él y le dije que se le ofrecía, que quería, si él ya no era novio de Ana Karen. Y él me comentó y me dijo, no, señora, mire, discúlpeme, es que recordé que en estas fechas había venido, y si solamente vine a saludar. Dice, yo le juro que a su hija no la voy a volver a molestar, simplemente quise venir por última vez. Les puse el tema de que finalmente Ana Karen era una niña y que él tenía que respetar esa decisión, que mi hija no quería nada con él. Realmente a eso, obviamente él venía sin desayunar y le habló a Ana Karen, le dije, Ana Karen, ya hablé con Eduardo, ven por favor. Ana Karen fue a la casa y ya delante de él le dije, él no te va a volver a molestar, ya esto quedó muy claro, él no se va a volver a meter contigo. Me dijo, está bien. Le dije, para esto nosotros nos estábamos mudando de casa, porque un año antes habían secuestrado a mi esposo y nos estaban amenazando que querían más dinero porque si nos iban a llevar a uno de mis hijos. Y por ese hecho tomamos la decisión de irnos a rentar a otro lugar, pero jamás pensamos, porque nadie, absolutamente nadie sabía a dónde nos íbamos a ir a vivir nosotros. Pasó, nos fuimos a comer, lo llevé a comer, comimos y de ahí yo lo llevé a la terminal para que él se fuera. Cuando él llegó a la terminal, todavía me enseñó que ya tenía el boleto, que ya se iba. Le dije, bueno, pues te deseo mucha suerte, adiós. Yo ya tenía temor y me dijo, mamá, yo tengo miedo, dice, yo siento que Eduardo me va a matar. Y le dije, ¿por qué? ¿Te dijo algo? Y me dijo, no, mamá. Dice, pero, dice, tengo miedo. Le dije, no te preocupes. Le dije, mira, nosotros ya nos vamos a cambiar de casa, no vas a ver a dónde vivimos, y con que lo mantengas bloqueado no pasa nada. Esto fue el día 9 de diciembre, el día 10 de diciembre transcurrió normal, fue un lunes. El martes en la noche me habla un empleado. Para esto, el día 11 de diciembre nos mudamos de casa. Yo ya había rentado la casa, pero estaban haciendo ciertos arreglos y hasta el día 11 de diciembre nos mudamos de casa. Entonces por la noche me habla un empleado y me dice, patrona, dice, aquí afuera, dice, está Eduardo. Le dije, ¿está Eduardo? Dice, sí. Le dije, dame unos minutos. Y le hablo yo a mi esposo. Le digo, oye, que Eduardo está fuera del negocio, de la casa. Y me dice, ahorita hablo con él. Le digo, ¿me avisas? Dice, sí. Como nosotros nos habíamos acabado de mudar, cuando él vino, ya casi la casa estaba vacía. Pero mi esposo todavía se seguía quedando aquí porque él decía que finalmente hasta que no dejara todo arreglado, él se podía ir con nosotros para la nueva casa. Habló con él y ya me habla mi esposo y me dice que él le comentó que por causas de trabajo, él se había tenido que regresar a la Ciudad de México y que por ese motivo había regresado a Temisco. Y le dije, pero pues ya hablaste con él bien, que deje de estar molestando a Ana Karen porque es acoso. Y me dice, sí, ya hablé con él, me dice que mañana temprano se va. Entonces mi esposo lo deja quedar en la casa, porque todavía ahí había algunos muebles que no nos habíamos llevado. Y bueno, se queda. Al día siguiente, el día 12 de diciembre, me levanto y le digo a Ana Karen, tengo que irme al negocio, vámonos. Y me contesta, no, mamá, yo no quiero ir. Dice, ¿por qué no quiero ver a Eduardo? Le dije, bueno, pero me estás hablando. Y con la certeza de que absolutamente nadie sabía a dónde nosotros nos habíamos mudado, pues estaba tranquilo. Y llegué al negocio y habló con mi esposo y le dije, ¿qué pasó? Dice, no se ha despertado. Dice, no he podido hablar ya nada con él porque no se ha despertado.
Le digo que como a las 10 de la mañana voy a la casa, abro y efectivamente veo que está supuestamente dormido, está tapado de pies a cabeza. Y me regreso. Pero para nosotros ese horario como de las 10:30 a las 2 de la tarde era un ajetreo incansable, no podíamos ni desayunar, era muy, estar trabajando mucho. Sigo trabajando y me dice mi esposo, oye, préstame tu camioneta porque la mía está descompuesta y necesito ir al banco. Lo que nunca pasaba, le dije, no, sí, llévatela. Le dije, ya que vas, me traes carnes, por favor, le digo, porque compré toda la despensa para la casa, ya le digo, pero no tengo carnes. Y me dice, sí. Como a las 2:30 de la tarde, me iba yo sentando a desayunar, cuando veo que pasa Eduardo, pero se regresa y me dice, señora, voy al hotel donde me hospedé, dice, y regreso a despedirme. Le dije, sí, porque quiero hablar contigo. Dice, sí, no se preocupe, ahorita regreso. Eso fue como alrededor de las 2:30 de la tarde. Y yo seguí almorzando. Me hablan que había que checar unas cuentas en el otro negocio, y me voy al otro negocio. Cuando dejé yo mi bolsa, mi cangurera, en el primer negocio y regreso y veo que tenía una llamada y le marco y era Ana Karen. Le digo, ¿qué pasó, Ana Karen? Me dice, mamá, Eduardo está aquí afuera de la casa. Le digo, ¿cómo que está allá afuera de la casa? ¿Quién le dio el número de donde vivíamos? Me dice, no sé. Le dije, no le abras, no le abras, voy para allá. En ese momento venía llegando el chofer con mi niño y me dice, oiga, patrón, es que le dije, no puedo hablar ahorita nada. Le dije, es más, ya había guardado la camioneta. Le dije, dame al niño, me voy. Y me salgo a la avenida y tomo un taxi. Cuando yo iba en el taxi, me llega un mensaje nada más a donde, yo le empiezo a marcar a Ana Karen y Ana Karen no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba. Y cuando de repente nada más me llega un mensaje a donde decía, mamá. Y pues yo con la desesperación llego al fraccionamiento y precisamente al entrar al fraccionamiento, yo voy entrando al fraccionamiento y va saliendo un taxi y iba con Eduardo. Pero yo no me paré ni a enfrentarlo ni nada, yo me seguí porque yo quería saber porque Ana Karen no me contestaba. Y llego a la casa y veo que la puerta no tiene seguro, abro la puerta, le empiezo a gritar a Ana Karen y pues Ana Karen no me contesta. Y del lado izquierdo de la entrada estaba la sala. Y volteo yo a la sala y es cuando me percato que Ana Karen está tirada en el suelo. En ese momento enloquecí. Yo pensé, como la mesa del centro estaba girada, pensé que habían discutido y que Ana Karen se había caído y se había pegado en la cabeza y que por eso ella estaba tirada en el piso en un charco de sangre. En ese momento yo empecé a llamar, a pedir auxilio, a gritar, llamé al número de emergencias. En el número de emergencias me cuestionaron demasiado y les decía, por favor, una ambulancia, necesito que chequen a mi hija. Yo no la moví porque yo dije, si la muevo y la lastimo. Yo hice muchas llamadas al número de emergencias, pasó más de una hora y no llegaba nadie. En una de esas llamadas, yo estaba sentada en el piso cuando veo que abajo de un mueble había un casquillo de bala. Y entonces, obviamente, pues yo enloquecí más, ¿no? Entonces entendí que a mi hija le habían dado un disparo. Es la parte más dolorosa de mi vida. Y a los pocos minutos llegó, no una ambulancia, llegó una camioneta de protección civil argumentando que no tenían ambulancias, con 2 personas de protección civil, o sea, ni paramédicos, sino eran 2 personas de protección civil. Acto seguido llegaron de fiscalía,
En ese momento yo sabía que mi hija estaba muerta. Y lo primero que hicieron fue sacarnos de la casa, porque no podíamos estar dentro de la casa, nos sacaron. Obviamente hicieron el levantamiento. No recuerdo con precisión todo, pero recuerdo que cuando ellos llegaron, algo que siempre voy a señalar y y emitir un juicio en contra de ellos, es que cuando llegó la fiscalía, inmediatamente con ellos llegaron los periodistas de un periódico amarillista de este estado que se llama Alerta Roja, algo así, un periódico de aquí. Y obviamente en la sala había un cancel muy grande de cristal, un cancel, y se veía hacia adentro. Entonces yo recuerdo que entre mi locura, recuerdo que entre mi desesperación, ya me habían sacado y veo a los de los medios y le digo a un ministerial, yo solamente una cosa les digo, que si ellos graban a mi hija, los voy a demandar. Les voy a demandar porque no tienen por qué exhibir algo tan doloroso. Efectivamente, los medios no fotografiaron a Ana Karen, fotografiaron la casa y obviamente pues se dio el traslado para cuando hicieron el levantamiento del cuerpo para llevarlo al CEMEFO. No recuerdo cuántas horas pasaron, yo recuerdo nada más que ya era de madrugada cuando llegamos ahí y lo primero que hicieron fue que rindiéramos una declaración, mi esposo y yo. Eh, yo en ese momento no creo que tuviera, ya hoy he leído las declaraciones que dimos, y bueno, sí, dimos una declaración. Porque desde el momento en que ellos llegan, obviamente yo sé que él fue el que asesinó a mi hija, y obviamente hay un vecino de al lado que da testimonio y que dice que sí fue un muchacho, da la descripción perfecta de él, y en tiempo el que él estuvo ahí en la casa, y existen las cámaras de seguridad, y ahí vemos que él fue el que llegó. Entonces, obviamente, la familia se empieza a movilizar y todos empiezan a buscar, y bueno, ubicamos en el taxi que se va, se va a hablar con el radiotaxi, la familia van a hablar con el radiotaxi, ubican el lugar exacto donde el taxista está y que acaba de dejar al imputado. Y resulta que el coordinador, el fiscal de feminicidios, me dice, porque yo le digo, es que vayan y agárralo. Lo pueden agarrar, él está ahorita llegando a la Ciudad de México, lo pueden agarrar. Y contesta el fiscal, no, es que no podemos, porque no existe una orden de aprehensión. Entonces, por ese hecho, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Obviamente, esto me marcó de una manera tan, tan cruel, y jamás pude olvidar ese acto, porque en ese momento yo desconocía del derecho, que ningún ciudadano está obligado a tener el conocimiento de derecho para poder obtener una buena defensa, porque la misma Constitución nos marca que esa es obligación de las instituciones. Bueno, entonces obviamente no lo van a aprender, nos trasladamos al CEMEFO, nos interrogan a nosotros por horas, y precisamente cuando estoy ahí afuera de la Fiscalía de Feminicidios, escucho cuando dicen que había tenido mi hija 3 impactos de bala. O sea, más enloquecí porque yo creí que mi hija solamente le había dado un disparo. No, o sea, la mató con toda la hazaña, con toda la crueldad que pueda existir en el mundo, y sobre todo a una niña que nunca le hizo daño a nadie, que era una buena estudiante, una buena hija, y que su único pecado fue haber conocido a alguien que era una persona mala. Obviamente, seguido se da todo este trámite burocrático. Yo no le llamaría revictimización. Yo creo que es algo más allá de una revictimización, que cuando una madre está perdida en el dolor,
todavía las instituciones te ensañen de esa manera con una familia. Nos entregaron a mi hija. Al siguiente día que la estábamos velando, habla el fiscal de feminicidios y le dice a mi esposo que necesita dinero para poderse trasladar, que ya habían girado la orden de aprehensión y que necesita dinero para poderse trasladar a la Ciudad de México, porque sería una pena, sería muy lamentable que por no tener el recurso el feminicida escapara. Entonces mi esposo me lo comenta y le dije, mira, yo ahorita no quiero saber nada, haz lo que tengas que hacer, yo ahorita quiero despedir a mi hija, quiero estar con mi hija, y que haz lo que tengas que hacer. Y ya mi esposo se va a la fiscalía, le habían pedido 7,000 pesos para gasolina. Cuando mi esposo llega, le dicen que, pues no, que ya no podían ir, pero que necesitaban dinero para las sábanas de teléfono, que porque desgraciadamente como él se había tardado, pues ellos habían tenido que hacer otras cosas y que iban a sacar las sábanas y con eso lo iban a ubicar. Él regresa, me comenta, yo no quise hacer nada, yo sepulté a mi hija el día viernes, el día sábado, domingo estuve encerrada, el día lunes en la mañana ya llegué a la fiscalía, obviamente con la información de que el feminicida había llegado a su domicilio en Zapopan, Jalisco. Porque todo esto lo hicimos nosotros para hacer la investigación. Y para esto, antes de que yo le dijera a él eso, él estaba platicando con un ministerio público, se tardó como 2 horas. Entonces le dije, oiga, licenciado, disculpe, me urge hablar con usted. Y me dijo, ¿sabe qué, señora? Permítame, estoy ocupado. Esperé a que se pusieran al tanto de todos los chismes del fin de semana. Cuando me atendió y le dije que necesitaba que se trasladaran a Zapopan, Jalisco, para hacer la detención del imputado, me comentó, se empezó a burlar y me dijo, ¿sabe qué? Señora, váyase a su casa a llorar. Vaya a vivir su duelo. Mire, yo he tenido asuntos a donde no los agarro ni a la primera, ni a la segunda, a veces a la tercera y a veces nunca. Pero ese es trabajo de nosotros, no de ustedes. Ahí fue cuando yo estallé y llorando, gritando, le dije, una cosa le puedo asegurar, que no sé todo lo que tenga que hacer, ni las puertas que tenga que tocar, pero usted se va a arrepentir de todo lo que está haciendo. En ese momento decido empezarme a movilizar, empiezo, tengo un amigo que fue médico legista, él me ayuda a convocar una rueda de prensa, empiezo a hacer presión mediática y obviamente esto nos deriva que el día 3 de enero, o sea, imagínate, desde el 12 de diciembre hasta el 3 de enero no se hizo absolutamente nada. El 3 de enero tengo una entrevista en Milenio, a donde expongo toda la omisión que había existido por parte de la autoridad, y el gobernador en su momento sale y dice que él ya se había entrevistado conmigo, a donde yo lo desmiento públicamente, y esto deriva al que el siguiente día yo me entrevisto con el señor gobernador de ese momento, y me dice que en ese momento van a agilizar todo y que el fiscal finalmente también se va a ocupar del caso. Para esto, en esos días, cuando pasa el homicidio de Ana Karen, estaba un fiscal que nada más recuerdo que se llamaba Mario Vázquez Rojas, si no mal recuerdo. Y ese día, 3 de diciembre, 3 de enero que dimos la rueda de prensa, le digo a mi esposo, teníamos una cita con el fiscal y le digo, adelántate, yo llego enseguida, termino la rueda de prensa. Y cuando yo voy llegando, había un abogado, que es lo que hablábamos el otro día, es de que gente que se aprovecha del dolor de las víctimas. Ese abogado se acercó y me dijo que me iba a ayudar. Y bueno, llegamos a la fiscalía y no lo querían dejar pasar y les dije, no, es que él es mi abogado, viene conmigo. Entramos y en ese momento escucho al fiscal cuando le estaba gritando a mi esposo y le dice que qué queríamos, que porque estaba cansado, que porque las víctimas solamente servíamos para dos cosas, para darle problemas y trabajo.
En ese momento yo estallo y le digo, hasta lo que se va a morir, le digo, usted está aquí porque quiere, si no le gusta tu trabajo, renuncie. Al siguiente día me entrevisto con el gobernador, inmediatamente acto seguido, en esos días estaba la convocatoria para el cambio de fiscal, y llega a la fiscalía el licenciado Rodrigo Dorantes. Cuando llega el licenciado Rodrigo Dorantes, yo estaba en Guadalajara haciendo una diligencia, porque yo tuve que hacer la parte de investigadora con mis propios recursos. Posteriormente me siento a hablar con él, me dice que vamos a trabajar en la carpeta, pero obviamente el tiempo valioso que nosotros tuvimos para haber detenido al feminicida, lo perdimos porque existió omisión. Cuando yo voy en esa diligencia a Guadalajara, yo llego y obviamente la Fiscalía de Guadalajara se porta increíble, o sea, como jamás pensé que una institución se podía portar, por todo lo que yo venía viviendo de Morelos. Se portaron súper empáticos con mi dolor. Y me dice el comandante de feminicidios, dice, mire, la, la orden de aprehensión me la acaban de hacer llegar en este momento. Y la fiscalía, desde que sucedió el hecho y desde que usted tuvo la información de que el feminicida estuvo aquí, yo hubiese actuado y créame que él estaría atrás.